Saludos a todos, saludos a nuestros socios, principalmente a aquellos que hacen posible este pequeño espacio que nosotros tenemos en esta ocasión. Vamos a retomar un pequeño proyecto en el cual estamos realizando algunos pequeños videos para poder mostrarles cómo poder realizar exégesis bíblica con el software bíblico Logos. Lamentablemente estuvimos un tiempo reflexionando qué pasaría con el canal. Pero sin embargo vamos a continuar con este pequeño proyecto y vamos a retomar algunos proyectos inconclusos. Espero que ya para el próximo mes, el mes de noviembre, podamos tener ahora sí cumplir con lo que habíamos planeado para nuestros socios del canal. Entonces vamos a continuar. El día de hoy vamos a realizar el sexto video de esta serie de videos acerca de la exégesis bíblica, y hoy vamos a hablar acerca de la observación del texto. Entonces vamos a hablar acerca de la observación del texto. ¿Y qué es esto? Recordemos de que es uno de los pasos del proceso exegético, lo que es observar el texto, leer y observar nuestro pasaje. Entonces, hay que pasar un tiempo al leer y observar nuestro pasaje. Dice, lee el libro y el pasaje tantas veces como puedas, siendo cuidadoso en poner atención en palabras o ideas que son repetidas y pensamientos. Entonces esto es algo interesante y algo importante en esta etapa de la interpretación bíblica, poder observar nuestro texto bíblico. Recordemos de que vamos a utilizar el software bíblico Logos, y más adelante les voy a mostrar algunas sugerencias y algunos tips para poder realizar esta etapa, que es la etapa de la observación. Dice, la clave para la buena exégesis es la capacidad de hacer las preguntas correctas del texto para entender la intención del autor. Entonces, en esta etapa, nosotros tenemos que observar el texto, tenemos que leer el texto varias veces. Recordemos de que ya realizamos varias etapas y varios procesos en los anteriores videos. Nosotros ya delimitamos nuestro texto, ya seleccionamos nuestro texto, ya analizamos nuestro texto. Ahora vamos a leer y observar y realizar algunas preguntas claves en nuestro texto. Nos dice que una de las correctas maneras de interpretar también es poder realizar algunas buenas preguntas a nuestro texto bíblico. Vamos a utilizar también una herramienta que apenas se implementó en lo que es Logos para suscriptores, en los cuales nos da esta herramienta en la cual podemos encontrar algunas preguntas referente a nuestro texto bíblico, y esto nos da una buena opción para poder realizar el proceso exegético. Dice, las buenas preguntas exegéticas se olvidan o se dividen en dos categorías primordiales: preguntas acerca del contenido y del contexto, qué es lo que fue dicho y por qué fue dicho. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestro texto, tenemos que analizar nuestro texto, tenemos que observar el texto, preguntar al texto, y también podemos subrayar e identificar palabras claves en nuestro texto. Dice, las buenas preguntas exegéticas se dividen en dos categorías primordiales. Ya hemos visto que una es acerca de lo que fue dicho y por qué fue dicho. Y entonces la parte que nos da énfasis este texto y esta diapositiva es que nosotros podamos dedicarle un tiempo a la observación y hacer las correctas preguntas. Entonces vamos a irnos a nuestro software bíblico Logos y vamos a demostrar cómo poder observar el texto y también cómo utilizar la herramienta de preparador de estudios bíblicos para encontrar preguntas acerca de nuestro texto bíblico. Entonces ya estamos en nuestro software bíblico Logos. Vamos a iniciar esto. En anteriores videos espero que me hayan puesto atención.
de cómo utilizar esta herramienta que se llama la herramienta favoritos. Y de este lado tengo lo que es el proceso exegético ya armado. Lo recomendable es ya tener nuestra carpeta de exégesis. Ya tenemos acá la introducción, las herramientas que podemos utilizar en la introducción, y estamos en la observación. Podemos utilizar lo que es el análisis del pasaje, el comparador de versiones bíblicas y la herramienta lienzo y la herramienta resaltado en la parte de observación. Entonces también vamos a agregar también en este apartado una nueva herramienta. Espero que lo pueda arrastrar. Se llama el preparador de estudios bíblicos. Recordemos de que en la diapositiva anterior se nos enseñó de que tenemos que realizar excelentes o buenas preguntas a nuestro texto bíblico. Entonces podemos utilizar esta nueva herramienta que se ha implementado en el software bíblico Logos para poder encontrar las preguntas de nuestro texto que nosotros estamos estudiando en toda nuestra biblioteca. Pero también en caso de que no encontremos preguntas acerca de nuestro texto bíblico, podemos generarlas con la inteligencia artificial. Entonces voy a pasar esto de este lado y quiero que vean que ya tengo estas herramientas. Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar en la etapa de la observación? El análisis del pasaje, comparador de versiones, la herramienta lienzo, la herramienta resaltado y el preparador de estudios bíblicos. Entonces mi texto que voy a analizar con ustedes en esta ocasión, vamos a analizar este pequeño texto que tenemos aquí. Es una perícopa, vamos a leerlo. Dice: y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Entonces es interesante este texto. Vamos a utilizar el comparador de versiones. Seleccionamos nuestra referencia y aquí tenemos el comparador de versiones bíblicas. Nosotros acá podemos utilizar esta para poder leer el texto. Se nos hace énfasis en esta etapa del proceso exegético, observar lo que es el texto, analizar lo que es el texto, y nosotros podemos utilizar esta herramienta de comparación de versiones bíblicas para poder realizar este pequeño estudio. Aquí tengo la Reina Valera 60, tengo la Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera actualizada y la Biblia de Jerusalén. Lo recomendable es tener diferentes tipos de traducciones bíblicas. Recordemos de que no todas son iguales. Tenemos la Reina Valera 60, que su tipo de traducción se puede decir que es literal, respeta el texto, respeta lo que es una traducción palabra por palabra. Pero también recomiendo que podamos tener una traducción dinámica. ¿Cuáles son las traducciones dinámicas? La NBI, tenemos la Dios habla hoy. Serían una traducción bíblica de tipo dinámica que actualiza lo que es el texto, se adecua a lo que nosotros estamos interpretando del texto en los idiomas originales, pero sin embargo actualiza nuestro lenguaje. Recordemos de que el lenguaje de la Reina Valera 60 ya es anticuada. En muchas ocasiones el problema de interpretación bíblica no tiene que ver nada con el texto, sino con el tipo de traducción, que en muchas ocasiones el español que usa una versión ya es muy antigua y por lo general no logramos entenderla. Entonces podemos tener una versión que sea dinámica.
Y también podemos tener una paráfrasis. Vamos a ver. Aquí tengo unas colecciones que ya tengo trabajadas por defecto. Entonces, aquí tengo 4 versiones diferentes. La Reina Valera 60, la Biblia textual 4. No, es la Biblia textual, la normal, que es un poco más literal. Tenemos la NTV, que es una paráfrasis. Y también tenemos la traducción del lenguaje actual, que también es una paráfrasis. La NBI no me la aceptó. Quiero pensar que no la tengo descargada. Sin embargo, yo recomiendo tener diferentes tipos de traducciones para poder interpretar. Entonces vamos a ver que aquí tenemos y nos marca logos algunas diferencias. La Biblia textual nos dice que son 23% de diferencias. Nos dice la NTV que hay un 51% de diferencia. ¿Y esto por qué se debe? Porque en algunas ocasiones las paráfrasis, lo que es NTV y la traducción lenguaje actual, no traducen palabra por palabra, sino parece que traducen lo que es la idea y la intención del texto. Ya viene como una interpretación del texto del traductor. Y aquí también vemos que hay un 50% de diferencias. Entonces lo recomendable es poder leer varias traducciones bíblicas. Por ejemplo, aquí estamos encontrando algo interesante. Estamos viendo que el versículo 3 está omitida en la Biblia textual. Quiero pensar de porque hay una variante textual interesante ahí. Entonces ya nos estamos identificando algunas peculiaridades de nuestro texto con tan solo hacer una comparación textual. A ver, 4, 7. Entonces no voy a analizar todo esto, simplemente quiero darles a conocer que podemos utilizar esta herramienta que es el comparador de versiones bíblicas para poder leer nuestro texto bíblico en las diferentes versiones. Vamos a utilizar también una herramienta que es muy útil al momento de leer nuestro texto. Quiero que vean que así a simple vista es muy complicado poder identificar dónde inicia una idea y dónde termina otra idea. Y en algunas ocasiones a veces es necesario, como en la escuela, cuando nos enseñaron matemática, álgebra, despejar nuestra área para poder encontrar el resultado. Una de las ventajas que tiene Logos es que podemos nosotros ver un diagrama de nuestro pasaje bíblico. Cuando nosotros leemos y en algunas ocasiones no entendemos, a veces simplemente porque no está diagramado nuestro pasaje. Nos vamos a ir a formato, en el área de reformatear, y Logos tiene algo interesante que se llama esquema de texto bíblico. Quiero que vean que ya nos lo dividió en las cláusulas principales y cláusulas subordinadas. Nos está marcando dónde inicia una idea, dónde termina la idea y empieza otra idea. Tenemos otra idea acá. Tenemos otra idea acá. Y entonces de esa manera nosotros, para los que se dedican a la homilética, es importante conocer cómo está estructurado nuestro texto. Y de esta forma nosotros podemos diagramar. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1, que sería una idea. Ahí podemos leerlo y ya ustedes pueden interpretar de qué se trata este texto de la al C. Este sería el primer punto del sermón. En el segundo, la segunda idea o el segundo tema, que en este caso aquí vemos que es una respuesta,
Aquí podemos poner un segundo punto de nuestro sermón, dependiendo de nuestra idea. Y aquí tenemos un tercer punto y empieza otra idea. Y tenemos también, termina esa idea hasta aquí el número 4. Y ya tenemos 4 puntos que se dividen nuestro texto. Entonces para eso es esta herramienta que se llama esquemas de texto bíblico. Se puede hacer de forma manual, claro que se puede hacer de forma manual, pero Logos nos facilita poder realizarla por medio de esta. Entonces, tenemos la primera idea, nos dice que hay una acción de fondo, que dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Entonces acá tenemos la idea principal cuando llegan los fariseos y los saduceos. Tenemos la razón o el motivo del por qué llegaron los fariseos y los saduceos, que era para tentarle. Y también hay un pedido en esta oración que es mostrarle señal del cielo. Entonces ahí termina una idea y nosotros ahí podemos abordar nuestro primer punto de nuestro sermón. Y de esa manera sabemos en dónde inicia nuestra idea de nuestro texto y dónde termina y inicia otra idea o otro tema del texto. Y quiero que vean que aquí vienen algunas pautas interesantes donde ya clasifica lo que es nuestra oración. Por ejemplo, acción del fondo, los fariseos y los saduceos. Suministrado, apelación, aquí estamos viendo qué es lo que le están pidiendo los fariseos y saduceos a Jesús. Lee. Y podemos marcar nuestro cursor y ya nos está dando una definición de lo que consiste esto. Que dice, quien habla presenta el contenido de un pedido. ¿Cuál fue el pedido? Pidieron. ¿Cuál fue la apelación? Que le mostrara señal del cielo. Quien habla presenta el contenido de un pedido. Y posteriormente en la idea 2 es donde ya viene la respuesta de Jesús. Ya nos los marca acá. Quien habla contesta en reacción a una declaración o evento, respuesta. Mas él respondiendo les dijo. Él, este pronombre, ¿quién es? Pues sabemos de qué es Jesús. Parentético. Y podemos ponerla ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Quien habla proporciona información acerca de alguien o algo que no es el tema actual de conversación. Interesante. Cómo esto nos da una idea de cómo Jesús le contesta a los fariseos y los saduceos acerca de su pedido de ellos, que es mostrarles señas del cielo. Y aquí vemos de que parece que está dando un ejemplo de lo que están pidiendo ellos, pero sin embargo se lo dice por medio de parece que es una pequeña parábola la que encontramos acá, o un simbolismo. Vemos que aquí hay un discurso, predicción, razón. Entonces aquí tenemos la idea, más adelante está la tercera idea. Aquí tenemos una conjunción. Dice, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado, hipócritas. ¿Qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Entonces aquí empieza otro tema. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Tenemos la acción de Jesús de fondo y dejándolos, y la acción de Jesús se fue. Entonces esto se puede utilizar si queremos saber la estructura de nuestra oración, de nuestro texto bíblico. Sería una herramienta interesante que nosotros podemos utilizar al momento de la observación.
También aquí entra un poquito de análisis morfosintáctico, saber cómo está estructurado más o menos nuestro texto, dónde inicia una idea, dónde termina otra idea, dónde hay una idea, una cláusula principal, donde hay cláusulas secundarias. Entonces, esta herramienta que parece muy sencilla es realmente de gran ayuda para todos aquellos que se dedican a la predicación bíblica y puedan estructurar el sermón por medio de la estructura de lo que es el texto bíblico. Y nosotros ya estamos haciendo ahí una predicación expositiva, ya estamos exponiendo punto por punto de nuestro texto seleccionado. Entonces vamos a cambiar esto. Se lo podemos quitar y ahí está. Y quiero que vean que cambia, que cambia el texto cuando nosotros lo tenemos en formato Biblia, que cuando lo tenemos con el formato de esquema de texto bíblico. Hay un programa que se llama BibleArt que es especial para hacer diagramas de este tipo, pero lo tienes que hacer de forma manual. ¿Qué otra herramienta podemos utilizar en este proceso de observación? Vamos a utilizar la herramienta lienzo, que es otra herramienta muy interesante de lo que es el software de Logos para ver nuestro texto de forma visual. Mateo 16, 1 al 4. Vamos a insertar el pasaje. Mateo 16, 1 al 4. Podemos añadir cualquier versión, las podemos añadir también en los lenguajes originales. Pero vamos a hacer un ejemplo con la Reina Valera 60. Vamos a añadir nuestro lienzo. Nos va a llevar mucho tiempo esto, pero esta es una manera gráfica de poder hacer anotaciones, subrayado, identificar lo que son las palabras claves de nuestro texto bíblico, y también lo podemos diagramar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esto es rápido, no lo teníamos contemplado, pero lo vamos a realizar. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Hasta ahí. ¿Ven? Lo podemos hacer de forma manual, lo que nosotros estamos realizando. Lo que nosotros tenemos aquí, si no sabemos hacer un diagrama o se nos dificulta, podemos utilizar esta herramienta, el esquema, para poder identificar esto. Pero si no, a mí me gusta diagramarlo por mi cuenta y posteriormente consultarlo si lo estoy haciendo bien. Entonces aquí tenemos la idea principal y estas serían las cláusulas dependientes. Entonces aquí tenemos donde inicia la otra idea. Dice: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo. Esto lo se pone por acá. Porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad. Porque tiene arreboles el cielo nublado. Hasta ahí tendría mi idea. Entonces aquí ya tengo otra
Otra idea principal. Tenemos primero la idea de vinieron los fariseos y los saduceos. Tenemos la respuesta de Jesús. Dice, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y aquí tenemos otra idea que dice, hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Y aquí tenemos otra idea. La generación mala y adúltera demanda señal. Aquí ya depende de cada uno de nosotros cómo nos gusta diagramar. Dice, la generación mala, por ejemplo, aquí podemos diagramar esto más sencillo acá. Y vamos a poner esto abajo. La generación mala y adúltera. Demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Eso sí, ya está acá. Entonces aquí ya diagramé mi texto de una forma rápida. Tenemos la idea principal, tenemos las ideas secundarias o las cláusulas dependientes. Aquí tenemos la otra idea y tenemos otras ideas. Y aquí quiero que vean que lo podemos hacer de forma manual. Yo sé que lleva su tiempo, pero esto nos ayuda a conocer un poquito cómo está estructurado lo que es nuestro texto bíblico. También podemos identificar los conectores. A mí me gustan los conectores, colorearlos de color verde. Por ejemplo, vinieron los fariseos y ese es un conector, los saduceos para tenemos la conjunción y que hasta ahí parece algo interesante, pero estas palabritas no me acuerdo bien cómo se llaman. Yo sé que esta es una conjunción y no me acuerdo para y qué, cómo se llaman a nivel gramatical. Pero estas palabritas que conectan las ideas nos van a ayudar a entender el texto. Es recomendable identificarlo y colorearla. Por ejemplo, vinieron los fariseos y los saduceos para. Entonces aquí encontramos el motivo. Y aquí vemos el pedido que realizaron estos dos fariseos y saduceos. Y la palabra que les mostrará señal del cielo. Aquí termina la idea. Mas él respondiendo les dijo, cuando, aquí lo vamos a pintar de color verde, es un conector también, anochece decís, buen tiempo, ¿por qué? Aquí nos está dando otra razón el texto. El cielo tiene arreboles. Y aquí tenemos otro conector. Por la mañana hoy habrá tempestad, porque aquí tenemos otro conector de la idea. Tiene arreboles el cielo nublado. Aquí tenemos donde inicia la otra idea. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más sería un conector.
La señal de los tiempos no podéis. Aquí inicia otra idea donde ya estamos viendo una respuesta de Jesús. La generación mala y adúltera. Aquí vemos la clasificación de esta generación, que es mala y adúltera. Y aquí vemos demanda señal. Esta no la puedo pintar de verde porque no es un conector. Ahorita vamos a saber qué palabra es en la gramática. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hay que identificar. Si nosotros identificamos esas pequeñas palabras, esos conectores, podemos interpretar y conocer cómo está estructurado lo que es nuestro texto bíblico. Posteriormente vamos a buscar los verbos. Los verbos me gusta ponerlo de color rojo. Vinieron es un verbo, vamos a poner el color rojo. Los fariseos y los saduceos, vamos a pintarlo de una vez. Estos son sustantivos. Vamos a pintarlo. Para tentarle es un verbo. Y le pidieron, aquí encontramos otro verbo. Y identificamos los verbos. Si nosotros ya identificamos nuestros verbos, nuestros sustantivos, nuestras conjunciones y cómo está estructurado nuestro texto. Se va a hacer muy largo este video, pero lo recomendable es identificar a nivel gramatical todos a nivel gramatical lo que es nuestro texto bíblico. Respondiendo, este es un verbo, él es un pronombre. ¿De qué color pintamos el pronombre? Yo lo pinto de azul. ¿Por qué pinto de azul el pronombre y el sustantivo? Porque el pronombre está sustituyendo lo que es un sustantivo o un sujeto. Anochece es un sustantivo, es en azul. El cielo también es un sustantivo. Decís es un verbo, están hablando, una acción. Tiempo es un sustantivo. Y de esa manera nosotros ya estamos identificando lo que es nuestro análisis morfosintáctico de nuestro texto de forma de diagrama. Entonces vamos a conectar. Lo interesante de logos es que tenemos aquí líneas y flechas que nos van a ayudar a poder hacer la diagramación. Vamos a intentar hacer una, pero solamente vamos a conectar las ideas principales de nuestro texto. Vamos a utilizar esta. Ténganme paciencia porque lo estamos vamos a ver esto. Ténganme paciencia porque esto lo estamos haciendo en tiempo real, desde el principio hasta el fin. Este va a ser mi conector. Vamos a utilizar otra flecha para hacer los conectores. Aquí está. Esto lo estoy haciendo de una forma rápida, pero ustedes pueden realizarlo como
se les enseñó, tal vez ustedes ya saben hacer diagramas. Yo no soy un experto, he aprendido poco a poco, pero yo sé que muchos de aquí tal vez utilizan mejor esta herramienta que yo. Y de hecho, hay un libro de gramática y hay un libro de diagramación en logos que dice de que existen ciertas reglas para diagramar, pero esas reglas no son totalmente que así debe de ser la diagramación. Ya depende del exégeta, de la persona que está realizando el diagrama. Entonces quiero que vean acá que yo ya diagramé este texto. Y ahí hice mis conectores. Aquí está. Aquí está. Aquí está. También podemos diagramar esto, pero nos va a llevar bastante tiempo. El arte del exégesis es un arte, es una ciencia. Pero se necesita de mucha pasión y mucha paciencia para poder realizar este tipo de diagramación. Hace rato les comenté de que había un programa que se llama BLA. Es mucho más fácil diagramar. Aquí en Logos es un poquito más tedioso porque es de forma manual, pero ya más o menos aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo podemos ah, realizar los conectores, identificar cómo va estructurado. Por ejemplo, aquí tengo una idea. Recordemos de que aquí nosotros vamos a realizar preguntas al texto, pero también vamos a identificar ideas. Entonces, aquí a mí me gusta ponerlo de amarillo. Entonces, aquí podemos poner primer punto. eh, los fariseos vienen a Jesús. Vamos a quitar esto. ¿Cuál era el que utilizaba? Si era este. Vamos a ver. Primer punto. Vamos a hacerlo más pequeño. Hay algunas cosas que yo a veces me disgusta utilizar logos. Cuando le cambias en alguna ocasión el número, luego automáticamente te lo pone con ese último cambio que le hiciste. Los fariseos buscan a Jesús para para tentarle. Sería un punto. Ustedes lo pueden hacer más bonito, pueden, por ejemplo, este punto lo podemos poner de este lado y podemos poner un conector. Este conector lo ponemos por acá. Ahí está. Ustedes lo pueden hacer más bonito en casa.
la respuesta de Jesús. También pueden utilizar diferentes colores. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Según cómo utilizar esta herramienta que se llama lienzo. Es muy bonita esta. 23, ¿esta cuánto tiene? 30, 20. Aquí tenemos otro punto. Aquí le podemos poner aquí el 3 y ya se fue al 10. Aquí algo interesante es que Jesús no utiliza algunas palabras para darle una respuesta a los fariseos, sino que utiliza una ilustración. Interesante cómo Jesús acá está utilizando una ilustración y nosotros podemos identificar esto en el texto. Voy a poner a todas, les voy a poner la misma numeración de letra para que se vea bonito. Aquí estamos viendo que Jesús está haciendo una condena. Jesús condena la ceguera espiritual. También podemos pintar lo que son estos conectores. Por ejemplo, eso ya depende mucho de ustedes si los clasifican los colores, cuál es una respuesta, cuál es una ilustración, cuál sería la idea principal del texto, etcétera, etcétera. Esto lo estamos haciendo rápido. Pero quiero que vean que se puede colorear lo que es las flechitas y todo. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí podemos poner el texto, podemos ponerle de este lado. La señal que obtendrán es la de
del profeta Jonás. Entonces quiero que vean que aquí nosotros ya estamos realizando vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Entonces ya nosotros identificamos nuestro texto bíblico, ya identificamos la gramática, ya identificamos las ideas principales, ideas secundarias, ya dividimos nuestra oración. Quiero que vean cómo. Ya ustedes depende hacer todo lo demás. Pero así podemos utilizar esta herramienta para poder realizar la observación. Nosotros ya leímos y ya estamos interpretando aquí. Los fariseos buscan a Jesús para tentarle. La respuesta de Jesús. Aquí hemos aprendido de que Jesús no le responde como le respondería cualquier persona, sino que utiliza una ilustración, lo que nosotros utilizamos también en el sermón. Y nos preguntaremos también, nos hacemos preguntas. ¿Por qué Jesús utilizó una ilustración para responderle a los fariseos y a los saduceos? Probablemente porque le da más impacto a la respuesta de Jesús. Y recordemos de que nosotros aprendemos más por imágenes que por texto. Y más en esta generación. Y de esa manera nosotros despejamos todo, miren. Por ejemplo, aquí ya tenemos otra idea, donde ya Jesús condena la ceguera espiritual de los fariseos y los saduceos. Entonces esto lo hice simplemente leyendo y haciendo preguntas al texto y despejando nuestro texto. Y aquí vemos qué señal es la que obtendremos o qué señal obtendrían los fariseos y los saduceos. Y aquí hay que preguntarnos para interpretar esto, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Y aquí nosotros empezamos a recordar la historia de Jonás, que fue tragado por un pez, dice el texto. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús utilizó esa ilustración? Por ahí, bueno, esto ya estamos entrando a interpretaciones. Por ahí hay una posibilidad de que Jonás no haya estado vivo dentro del pez, sino que murió Jonás cuando el pez lo devoró. Y las imágenes que nosotros sacamos de la televisión o de las películas vienen más como una ficción, vienen más como la idea de Pinocho cuando es devorado por la ballena y está vivo dentro de este animal. Pero realmente si nos vamos al libro de Jonás, parece ser de que Jonás habla de su propia muerte. ¿Murió Jonás? Si nosotros interpretamos de que Jonás realmente murió y después Dios lo resucitó después, cuando leemos en el texto, pues entonces tiene más sentido esto del por qué Jesús dijo que tendría la generación la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa señal?
pues la resurrección. Y en este caso, podemos entender de que Jesús está hablando ahí acerca de su propia resurrección, de que Él resucitaría. Y esa sería la señal que tanto pedían los fariseos y los saduceos. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Ya casi llevamos una hora. Bueno, vamos a continuar. Espero que continuemos. Esto es interesante y quiero que vean que todo esto lo hemos aprendido simplemente por realizar un diagrama e identificar las partes de nuestro texto bíblico. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos hacer muchas cosas en nuestro lienzo. Le voy a poner el nombre de este lado, creo que viene el nombre. No me acuerdo cómo se coloca el nombre. Bueno, ha de estar por ahí. Bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Se acuerdan de que el texto nos dice que tenemos nosotros que identificar algunas palabras claves o algunas ideas? Ya los hemos identificado nosotros en nuestro lienzo, pero desde aquí podemos identificar algunas otras palabras. Por ejemplo, vamos a leer otra vez. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Entonces, esta palabrita, tentarle, si le damos clic, creo que vean que automáticamente aquí aparece lo que es las formas en que fue traducido la palabra peidazo, la palabra griega. Vemos también la morfología, que es un verbo presente, activo, participio, plural, nominativo, masculino. Y quiero que vean que no nos equivocamos, realmente lo marcamos como un verbo. Entonces este es un verbo presente activo. Entonces si a mí me interesa esto, yo simplemente lo puedo arrastrar. Vamos a salir de acá. Y entonces esta sería una de las palabras claves que más adelante yo investigaría. Voy a poner de este lado la palabra, su morfología, pero también quiero las diferentes formas en que se tradujo este texto. Y entonces ya tenemos aquí otro conector. Peidazo. Como tentado, tentados, probados. Miren, quiero que vean que también se puede interpretar como probados. Entonces aquí lo que los fariseos querían hacer era tentarle, pero también es una prueba para ver si realmente cumplía con lo que es una señal. Entonces es una palabra interesante, tentarle. Yo ya lo puse de rojo porque es un verbo. Yo así identifico los verbos. Pero podemos también subrayarlo. Vamos a utilizar, por ejemplo, el color verde. Vamos a subrayarlo de color verde. ¿Dónde se fue esto? Lo podemos subrayar, pero se nos va a mover. No puedo. Bueno, ahí quiero que vean. Lo encerré en una cajita de color verde. Y esto me va a identificar que esa palabrita a mí me interesó. Y
esa palabrita. Ya investigué aquí la morfología y ya investigué aquí lo que es las diferentes formas de interpretar este texto. En el mismo lienzo yo estoy identificando esas palabras. Y le pidieron que le mostrara señal. Por ejemplo, la palabra señal, que es un sustantivo, yo no lo subrayé, pero vamos a ponerle una cajita de color verde. Lo vamos a poner ahí. Ahí está. Esa palabra señal. Y vamos a ver qué me aparece. Aparecen 77 veces. Pero también nos dice que se traduce como milagro. Entonces querían ver un milagro. Entonces esta palabrita, a mí me lo pasé muy para allá. Esta palabrita me interesa. Y la coloco. Esto ya es dependiendo de ustedes cómo quieren colocarlo. Esto lo estoy haciendo de forma rápida, pero yo estoy identificando algunas palabras. Por ejemplo, señal se puede traducir también como ser como milagros o signos, los famosos signos que utiliza Juan. Entonces, ¿qué es lo que querían estos fariseos? Ver un milagro de Jesús. Aquí tengo también lo que es la morfología, que es un sustantivo. Pero eso no me interesa ahorita. Vamos a ver. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Por ejemplo, la palabra arreboles, ¿eso qué quiere decir arreboles? Entonces, esto es lo que a mí me interesa investigar. Y parece ser que solamente hay dos ocurrencias para este texto. Lo voy a poner de este lado. Y me parece interesante para investigar más, que es una palabra griega que solamente aparece dos veces en la Biblia griega del Nuevo Testamento. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Por ejemplo, la palabra tempestad también me parece interesante. Yo puedo agregarlo, remarcarlo todo. Por ejemplo, voy a poner en color rojo, porque me parece interesante esta palabrita. Y aquí ya vemos. Mira que se traduce también como invierno. Bueno. Y ya lo jalo de este lado. Y ya estoy identificando. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Entonces, esto solamente es un ejemplo de cómo poder utilizar esta herramienta. Ya realizamos la diagramación, ya realizamos el análisis morfológico de las palabras, las ideas principales, cláusulas principales, secundarias. Ya saqué mis ideas de cada uno de los textos que nosotros dividimos nuestra oración. Ya conecté las ideas y de ahí empecé a darle interpretaciones pequeñas, por ejemplo, a los subtemas. Y de ahí me pasé a identificar algunas palabras claves, la morfología. La morfología de una palabra que me llama la atención, que es pedazo. Y de ahí busqué algunas palabras claves o palabras que desconozco, por ejemplo, pedazo, la otra que tiene 77 ocurrencias y se traduce también como milagros. Me llama la atención que esta solamente aparece dos veces
en toda la Biblia griega. Tenemos esta otra palabra griega, Sheimon, que se traduce como invierno y tempestad. Bueno, como no podemos hacer todo debido al tiempo, pero quiero que vean de que se ve muy muy padre después de haber realizado lo que es este tipo de análisis, de observación. De hecho, ahorita estamos observando solamente, que ese es el tema, la observación de nuestro texto bíblico. Y nosotros podemos utilizar esta herramienta para poder eh, identificar y conocer nuestro texto bíblico. Miren qué bonito se ve. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer de otra manera. Esto ya es independientemente ya de cómo ustedes se adapten y cómo trabajen su texto bíblico. Recordemos de que no todos somos iguales y cada uno tenemos diferentes formas de realizar nuestro proceso de observación, nuestro proceso de diagramación. Que de hecho esto en sí eh, podemos decirlo que es una diagramación, pero existe otra que probablemente lo veamos en otros videos, pero ahora sí utilizando otra herramienta que se llama diagrama de oración, que es una de las herramientas también que es un poco es un poco más complejo de utilizar. Entonces, este ha sido en esta parte, terminamos acá. No logro encontrar cómo ponerle nombre a esto. Yo sé que se podía. ¿Dónde es que era? Pues. Pero bueno. Espero que lo. Ah, aquí está. De este lado tenemos. Hay que ponerle siempre. Siempre. Título. Vamos a ponerle aquí. La señal de Jesús a los saduceos y fariseos. Y ya está. Y de esa manera se guarda. Y podemos verlo en otra ocasión. Entonces ya vimos cómo utilizamos el software bíblico Logos en la parte de la observación. Pero también nos dice que nosotros tenemos que realizarle preguntas al texto. Si queremos saber un poquito acerca de las preguntas que le podemos realizar al texto y que otros autores han realizado en nuestra biblioteca, tenemos una herramienta también en Logos. Vamos a irnos a Logos. Vamos a cambiar esto. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos el análisis de pasaje. Esta ya lo hemos visto en otros videos, no la vamos a utilizar. Ya vimos lo que es la comparación de versiones bíblicas. Utilizamos lienzo a gran profundidad, hablamos de ello. Y entonces vamos a utilizar el estudio bíblico. Quiero que vean de este lado. Nosotros vamos a agregar nuestra referencia, Mateo 16. Mateo 16, del 1 al 4. Le damos clic. Y automáticamente nos va a abrir varios libros que nosotros tenemos preguntas acerca de este texto y que nos van a ayudar a conocer un poquito más acerca de nuestro texto bíblico. No lo vamos a utilizar para hacer un estudio bíblico,
Ya tenemos un video por ahí donde utilizamos a gran profundidad esta herramienta, pero también las podemos utilizar si nosotros queremos saber qué preguntas le han realizado otros autores que han estudiado el texto bíblico. Por ejemplo, tenemos esta. Vamos a ver. Y aquí tenemos algunas preguntas que se han realizado. Estas las tengo en inglés, todas estas preguntas, pero no hay problema, las podemos traducir. Vamos a ver si lo podemos decir todo o lo hacemos uno por uno. Quiero que vean que aquí tenemos algunas preguntas. Bueno, aquí... Bueno, creo que viene más por acá abajo. Creo que son estas las que hablan de nuestro tema. Vamos a ver. Bueno, no me salen, pero espero que a ustedes les salga. Y pues lo mejor es que nos hubieran salido en español, pero no. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos las preguntas, las tenemos que buscar, me parece, pero... Aquí tenemos otras preguntas. Vamos a ver. Exactamente, estas son del pasaje. Y tiene diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, estas son preguntas de apertura. Y son uno de los tipos de preguntas que nos dice la presentación que tenemos que realizarnos. Vamos a ver qué preguntas de aperturas. Aquí está. Dice, ¿cuáles son algunos ejemplos de señales? Y ya empezamos a analizar esto. ¿Cuál es tu estación favorita del año? ¿Por qué? ¿Qué señales positivas te dan motivos para ser optimista sobre los días venideros? ¿Qué señales negativas te indican que el mundo está empeorando? Entonces, estas son algunas preguntas de apertura y quiero que vean que nos ayudan a analizar el texto. Tenemos también preguntas de exploración. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. Aquí tenemos 10 preguntas de exploración. Dice, ¿quién se acercó a Jesús? Sabemos de que fueron los fariseos y los saduceos. ¿Qué estaban haciendo realmente las personas que se acercaron a Jesús? Cuando leímos nos dimos cuenta que el motivo era tentar a Jesús o probar a Jesús. ¿Qué petición le hicieron las personas a Jesús? Le demandaron señal. ¿De qué habló Jesús al responder a los fariseos y saduceos? Ya vimos que utilizó una ilustración. ¿Qué indicaba un amanecer rojo en ese contexto? Interesante. ¿Por qué reprendió Jesús a los fariseos y los saduceos? ¿Por su incredulidad? ¿Por su ceguera espiritual? ¿Qué tipo de generación dijo Jesús que buscaba una señal? Adúlteros. ¿Qué única señal ofreció Jesús? La del profeta Jonás. ¿Qué hizo Jesús después de hablar con los fariseos y saduceos? Se retiró simplemente. Entonces, estas son preguntas de exploración. Tenemos las preguntas de apertura. Este recurso es bien padre porque tiene diferentes tipos de preguntas. Tenemos otras preguntas acá. 7 preguntas. Vamos a ver de qué se tratan. ¿Qué señales tenemos ya del poder de Jesús?
¿Por qué crees que estos líderes religiosos buscaban una señal milagrosa e interesante? Y empezamos a analizar más el texto y empezar a interpretar. ¿Cuáles son algunas maneras en que tratamos de poner a Dios a prueba? Interesante. ¿Qué exigencias o requisitos de desempeño a veces le imponemos a Dios? ¿Por qué muchos de tus amigos no cristianos aún no creerían en Jesús, incluso si lo vieran hacer un milagro? Entonces aquí ya está contextualizando el texto. ¿Qué es contextualizar? Ya se está enfocando a nuestro tiempo y a nuestra época. Y también tenemos preguntas de aplicación. Y para los que se dedican a la predicación pueden sacar aquí varias preguntas también para generar el diálogo y el análisis en la predicación. Este artículo está interesante. Vamos a ver. Preguntas de estudio bíblico. Es un recurso realizado especialmente por Logos para esta herramienta que se llama estudio bíblico o preparador de estudios bíblicos. ¿Está? Esta ya no las puedo consultar porque no las tengo descargadas. Tenemos esta también, mira, vamos a ver. Esta es de una Biblia de estudio, donde también nos marca dos preguntas a nuestro texto. Vamos a ver cuáles son esas dos preguntas. Y esta señal ya nos los habíamos hecho ya en nuestro estudio bíblico. ¿Cuál es la señal de Jonás que se da y cómo se relaciona con Jesús? Y ahí podemos adentrarnos a la discusión de realmente cuál era esa señal. ¿Realmente murió Jonás dentro del pez? Y después Yahvé lo resucitó para que cumpliera con su misión a Nínive. Y que esto sería un símbolo de lo que Jesús realmente le estaba diciendo a los saduceos y los fariseos, de que él iba a resucitar así como resucitó Jesús, como resucitó Jonás. ¿Lo habrán entendido los fariseos y saduceos? Dice el otro, ¿de qué manera la advertencia de Jesús contra la levadura de los fariseos y saduceos en el 16:6 se aplica a nosotros hoy? Interesante cómo esto ya los podemos contextualizar, cómo podemos traer la idea de la incredulidad de los fariseos y los saduceos para con nuestra vida hoy en día. ¿Cómo se puede aplicar esto? ¿Cómo podemos ser contagiados con ese tipo de actitudes que tenían estos dos personajes al poner a prueba lo que es a Dios? Entonces ya llevamos un tiempo con este video. Estamos continuando. Entonces así podemos utilizar lo que es esta herramienta. Y quiero que vean que encontramos varias preguntas que nos podrían ayudar en nuestro estudio bíblico. Y de esa manera nosotros podemos utilizar Logos para poder realizar estos pasos en la exégesis. Y ya esto ya depende de ustedes cómo organizarse, cómo guardar sus preguntas, contestar sus preguntas. Pueden abrir una nota de estudio o pueden clasificarlas. Por ejemplo, yo utilizo mucho esta herramienta que se llama Favoritos, que casi nadie utiliza, creo. Y podemos nosotros utilizarla. Tengo varias carpetitas. Y aquí tengo lo que es mi carpeta de exégesis de algunos textos que yo estoy realizando en la predicación bíblica en mi iglesia. Y tenemos aquí acomodadito. Por ejemplo, aquí tengo la de Mateo, no la voy a mostrar,
pero podemos guardarla acá. Como este utilicé un documento, una nota y utilicé un documento de recorte. Más adelante vamos a hablar un poco sobre esta herramienta que también es muy poderosa al momento de nosotros de guardar información. Entonces lo recomendable es tener esas carpetitas en orden. Esta es una exégesis de una serie de Mateo en el cual estamos predicando en nuestra congregación. Entonces ya depende de ustedes cómo guardar su información. Ahí sí, cada quien le agrega sabor al caldo, como dicen por acá. ¿Qué les pareció este programa de casi una hora 15 minutos? Y vamos a seguir retomando cómo utilizar el software Vehicle Logos en el proceso exegético. Y espero poder más adelante continuar enseñándoles cómo yo utilizo el software. No soy un experto, pero me gusta utilizar este software. Y si a ustedes también les gusta este software, yo sé que ustedes lo manejan aún mejor que yo probablemente. Pero lo poco o lo mucho que nosotros conocemos esta herramienta la compartimos para que seamos un grupo realmente que podamos compartir lo que nos apasiona, que es el estudio bíblico. Entonces nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a los socios del canal. Este video es especialmente grabado para ustedes.